Tenemos ya conexión con Baeza. Os presento a David Expósito Mangas y, bueno, no está pero también participa en la comunicación Esperanza Martín Hernández. Los dos son arqueólogos y trabajan en el yacimiento de Desóbriga con el Ayuntamiento de Osorno. Y nos van aquí a hacer una presentación de este enclave, de este yacimiento, como elemento presente en esta vía de comunicación, como hemos dicho otras veces, utilizada constantemente durante las diferentes sociedades y culturas a lo largo de la historia. Por favor, David, cuando quieras. Muy bien. Sí. Buenos días. Una pregunta. Gracias. ¿Eso quiere decir que ya he terminado? ¿El aplauso? Buenos días a todos. Bueno, bromas aparte, ¿se ve bien el PowerPoint? Sí, ¿verdad? ¿Y a mí se me ve? Sí. Vale, estupendo. Bueno, pues seré lo más breve posible. Voy a ver si soy capaz de comprimirlo en los 12 minutos y medio que me ha dado Agustín. Mira, en primer lugar, os tuteo, ¿vale? Si no os importa. Me gusta que sea más cercana la conversación con el público. Sobre todo, en primer lugar, darle las gracias al Congreso por invitarnos, al Congreso de Aquitania y a la Facultad de Teología del Norte de España de Burgos. Y, sobre todo, disculpar, en primer lugar, la ausencia de mi compañera Esperanza, que tiene otros compromisos profesionales estos días, y también, de añadido, disculpar que todo esto sea una presentación casi desde las trincheras, porque por circunstancias de trabajo ahora mismo estoy pasando frío en Baeza durante estos días y no he podido acudir. Así que disculpas, espero que sean aceptadas y vamos para adelante. Mira, os explico. El proyecto de Desóbriga se crea en el año 2014, aunque ya se hicieron algunos trabajos previos que vais a ver ahora, y sobre todo la financiación de ese congreso, de ese proyecto, la debemos sobre todo al Ayuntamiento de Osorno de la Mayor, que es el que ha apostado de forma visceral casi por la promoción y la financiación de las campañas. Sin ellos sería imposible haber podido trabajar. Aparte del ayuntamiento, tuvimos en su momento financiación de la obra social de la Caixa y también de la Junta de Castilla y León, que también financia algunos estudios particulares, así como de la Diputación de Palencia. Supongo que muchos conoceréis la ubicación del yacimiento de Desóbriga. El yacimiento de Desóbriga se encuentra en la provincia de Palencia, a los pies del río Valdavia, a escasos 4 kilómetros del río Pisuerga. Y si veis en esa zona, en este vuelo que hicimos, se configura principalmente por ser un cerro amesetado que tiene un control bastante importante sobre las llanuras de la Tierra de Campos, y desde días en las que la calima no nos impide la visión, se ven todas las estaciones de la cordillera cantábrica y hasta el ópide castreño del Cerro Amaya. Como veis, os señalo con el cursor, no sé si estaréis viendo el cursor, tenemos varias vías actuales que circundan por su lado occidental el yacimiento. Una de ellas, la actual autovía que une Burgos con León, en la zona en la que... Sí, dime. No sé. ¿No pasan las diapositivas? No. Uy. Vamos a ver. Sí. ¿Se ha quedado? ¿Y ahora se ven? ¿Y en la siguiente? Vale.
Pues estábamos en la configuración del espacio circundante del yacimiento. Os estaba comentando que el yacimiento de Sóbriga era conocido ya tiempo atrás por otras investigaciones realizadas por historiadores de la zona, pero no se habían realizado excavaciones sistemáticas hasta el año 2001-2002, que fue precisamente cuando se hicieron unas excavaciones de urgencia en la autovía del Olivar. Sin embargo, sí conocemos la existencia de este yacimiento de forma documental desde los itinerarios de Antonino. En el itinerario de Antonino, que como sabéis recoge una serie de información de Mansio, Vico, estaciones de todo el imperio, en el tramo 32, que va de Astorga a Tarraco, sí viene mencionado el nombre de Sóbriga, a una distancia más o menos similar de aproximadamente 20 kilómetros entre Segisamo, Sasamón, y la Cóbriga, que se identifica con Carrión de los Condes. ¿Vais viendo las diapositivas pasar? Vale, perfecto. Esta es una imagen aérea de las excavaciones de urgencia que se realizaron por la empresa Strato junto al Canal de Castilla en el cajeado de la autovía. Como veis, en la zona lo que se documentó en planta y se pudieron excavar parcialmente fueron varias cabañas circulares cuyos materiales y fisonomía nos remiten a la primera edad del hierro. Si bien está desgajado de lo que es el cerro en el que se encuentra el Oppidum de Sóbriga, sí tenemos en cuenta que la aparición de estos restos, así como otros incluso más antiguos, que nos remiten a época prehistórica, en el entorno circundante, hablan de un poblamiento secuencial que podríamos fijar entre la edad del cobre y el siglo III después de Cristo. Después de las excavaciones de urgencia, en el año 2014, François Dijan, investigador del Instituto Ausonius, ligado a la Universidad de Burdeos, realizó varios vuelos en la zona mesetada del yacimiento. En estas imágenes que podéis ver, por el crecimiento diferencial de los cultivos que se encuentran en la zona, se intuyen varias estructuras que se encuentran bajo el actual terreno cultivado. Principalmente la zona ha sido cultivada mediante rotación de cultivos girasol o cereal de trigo principalmente. Quiero hacer destacar en esta imagen, aunque después lo veremos con mayor claridad, un edificio que se ve aquí en esta zona, en la parte derecha de la diapositiva, que marca varias estancias asociadas a una zona central. Pero bueno, eso lo veremos posteriormente. Una vez se realizaron los vuelos de François Dijan, que ha seguido realizando varios vuelos en diferentes momentos del año durante tiempo reciente, lo cual nos ha aportado una documentación fundamental para ver las discordancias que hay soterradas en la meseta, se encargó por parte de la principal promotora y coordinadora científica del proyecto, que fue la profesora Margarita Torrione, que natural de Támara de Campos, aunque luego asociada a las universidades francesas, pues se encargó una prospección geomagnética, que fue encargada a una empresa alemana, Sensis, y que se desarrolló a finales del año 2013. Bueno, esa prospección geomagnética se desarrolló durante 23 hectáreas y lo que ayudó fue, en primer lugar, a corroborar efectivamente que había una serie de estructuras negativas que ya habían sido identificadas parcialmente por los vuelos del Instituto Ausonius y además la presencia de abundantes estructuras en la zona del remate del espolón de la meseta que no sé si tengo alguna diapositiva más cercana. No, sí, bueno, aquí se pueden ver, esto sería el remate del espolón
y se ve numerosas estructuras circulares en un urbanismo muy abigarrado que por las prospecciones superficiales y los materiales que se localizaron se asocia con un poblamiento de la Segunda Edad del Hierro y además una serie de defensas que van delimitando el espacio amesetado hasta prácticamente el fin, ya volcando el cerro hacia territorios burgaleses. Además, se aprovechó para hacer diferentes vuelos y prospecciones geomagnéticas en otras zonas del yacimiento, lo que ayudó a ubicar parte de una necrópolis. Fijaros, este es otro vuelo rasante de Dijon, en la que vemos con mayor nitidez el edificio del que hablábamos anteriormente. En esta zona aún no se había excavado absolutamente nada. Bien, las campañas, como os he dicho, se han desarrollado de forma ininterrumpida entre los años 2014 y 2019 y en ellas han participado pues un gran número de arqueólogos sobradamente conocidos en el norte peninsular, sobre todo por los trabajos que se han desarrollado en la cuenca media y alta del Duero. Para hacer un balance a vuela pluma de todos estos trabajos, pues las primeras excavaciones fueron en 2014, realizadas por Abarquero y Gutiérrez. En ese momento, derivando de los estudios geomagnéticos y de los vuelos de Dijon, se sondeó en 4 zonas diferenciadas del yacimiento, pudiendo hacer sondeos valorativos que nos permitieron ya de primera mano observar y ratificar esa cronología amplia que habíamos visto en las prospecciones superficiales. Sobre todo llama la atención pues, las cabañas de la primera del Hierro que fueron sacadas en planta y recuperado abundante material doméstico, así como materiales de cronología altoimperial que incluso llegaban al siglo III. En 2015, las excavaciones fueron dirigidas por Francisco Torres y Anchoca Martínez y sobre todo se incidió en una primera fase de sondeo de los fosos de bífidos que veíamos en las diapositivas anteriores, pudiendo sacar una sección y documentar una sección de uno de los fosos en V en los que se recuperó material militar, aparte de algún repertorio numismático con contramarcas, lo que venía a ratificar una idea que se tenía ya desde las primeras campañas, hablando del papel que debió tener el oppidum de Sóbriga en las guerras asturcántabras. Si bien hasta la fecha no se han encontrado niveles de destrucción, sí lo que se ratifica a partir de los estudios realizados es una asimilación paulatina del espacio, pero con fuerte presencia militar. Entre los años 2016 y 2019 se realizan varias campañas de excavación dirigidas por Román Calleja, Esperanza Martín y uno mismo, y sobre todo se ha incidido en 2 áreas diferenciadas. La excavación y delimitación del edificio que veíamos monumental y el área ritual. En lo que se refiere al edificio monumental, vemos aquí nuevamente la diapositiva. Se trataba de un edificio que, por las estimaciones a partir de las prospecciones geomagnéticas y de los vuelos, tenía hasta 50 metros de lado. Y la primera hipótesis de trabajo barajaba la posibilidad de tratarse de un edificio de cronología romana, con una arquitectura muy genérica de habitaciones en torno a un patio con peristilo. Lejos de ello, las primeras excavaciones realizadas, que fueron en 2016, nos permitieron recuperar información acerca de lo que era un edificio que en origen fue creado en época vaccea, realizando obras monumentales de cimentación que necesitaron retirar la capa superficial y ejecutar zanjas de cimentación de casi 1 metro de profundidad
con tongadas sucesivas de cal y cantos para erigir un espacio ortogonal delimitado por varias habitaciones en las que los suelos estaban realizados con lechadas de mortero de cal apisonado y recuperamos abundante material que fue analizado por los estudios sedimentológicos y polínicos con abundante cantidad de grano. Ese edificio, que prácticamente no se conserva en alzado, si veis las fotografías, las zonas de color naranja se corresponden con esas lechadas de barro y mortero de cal que os comentaba, pues ese edificio que prácticamente no tiene alzado y que solo puede verse desde forma cenital o vuelos rasantes, tenía una remodelación en época romana que asumía parte de esta construcción y generaba, aunque predominaba la asunción de ese modelo pretérito, cambiaba el viario de esa zona, seguramente por una reforma integral de esa parte del yacimiento, ya más en la zona central de la meseta, para asociar calles secundarias al cardo y decumano del yacimiento. Aquí podéis ver una fotografía aérea y vemos parte de esas construcciones que pudimos sacar en planta. Hoy esta fotografía es del año 2017, cuando teníamos colonizado todo el espacio por el girasol y hemos podido avanzar en un tramo de otros 70 metros cuadrados, constatando los restos que se veían soterrados desde los vuelos. Aparte de este edificio, que como hemos dicho, tiene un origen vacceo, pero luego es modificado en la época entre Augusto y Claudio, se trabajó durante varias campañas en la zona ritual. La necrópolis que se ha documentado en Desóbriga, como veis en esta imagen, en la zona alta, esta sería la meseta donde está el urbanismo que hemos visto anteriormente, y esto es una parte deprimida de la meseta próxima a una zona de surgencia de agua. Lo que hemos podido ver en esta necrópolis, más que necrópolis, una zona ritual, puesto que las características que tiene son discordantes con otras necrópolis vacceas próximas. Se trata de una excavación de hoyos hemisféricos realizados en el sustrato geológico, prácticamente de entre 50 y 70 centímetros de potencia, rellenos de restos cremados del difunto, restos aleatorios, no todo el conjunto, y con algunos ajuares. En un terreno de aproximadamente 10 metros cuadrados hemos documentado una veintena de fosas de este tipo. Además, parece ser que por la tipología y la relación que existen entre ellas, se trata de una zona probablemente sacralizada desde antaño, en la que se realiza este tipo de enterramiento, pero sin un conocimiento previo de aquellos enterramientos que se han realizado. Pues se observa que las fosas de una cronología similar están rompiendo otras fosas anteriores. Es como un loca sacra, un lugar sagrado en el que se realizan este tipo de enterramientos. Los materiales que salen en esta zona son muy exiguos. Como podéis ver, algunas de estas fotografías nos muestran el tipo de fosa, colmatados habitualmente por cantos de río, en otros casos incluso con lechadas de cal, con restos de mortero. Los materiales que salen pues son muy exiguos, pero llaman poderosamente la atención pues la recuperación de algunas piezas, de algunos vasos que seguramente habrían sido utilizados en su momento en los rituales funerarios. De todos estos años de excavación, pues hemos recuperado una cultura material muy importante que se acerca a más de 10.000 piezas. En la actualidad, ese material
dado que estas campañas no se han podido llevar a efecto pues por las causas que todo el mundo sabe del tema de la pandemia, pues el equipo que está a cargo del yacimiento pues ha andado en el estudio de los materiales. En ese caso se ha hecho un estudio del repartidor numismático que ya está publicado. Se ha hecho el estudio particular de la cerámica fina de época alto imperial, que también acaba de salir publicado recientemente en un congreso. Y, sobre todo, una uniformidad, dado que se han realizado varias campañas, pues una uniformidad de criterios a la hora de establecer una única base de datos para que pueda ser consultada de forma pública. El trabajo, de hecho, todo el material selecto que ha salido durante estas campañas, como veis aquí en esta mesa, se ha individualizado, se ha dibujado, la mayor parte de ellos se han digitalizado, como podéis ver en esta otra lámina, y el corpus material es de lo más variopinto. Predomina el ámbito doméstico con cerámicas de almacenamiento de cocina y la vajilla de mesa que aparece en momentos posteriores, aparte de un gran número de materiales metálicos asociados principalmente a temas agrarios, temas constructivos. No lo comenté antes, pero la superficie del edificio de grandes dimensiones estaba lleno de restos de clavazón que seguramente pueden indicar que tenía una cubierta única. También otros hechos singulares que cito así de forma rápida, pero que hemos podido constatar en zonas liminares del yacimiento, es la existencia de pozos de rituales no relacionados con el mundo de la muerte, sino con ofrendas, y en esos pozos, en cada uno de ellos, hemos recuperado materiales metálicos y monedas asociadas al ejército, con contramarcas, monedas partidas, fíbulas de auxisa, restos ancoriformes de atalajes de caballería, un montón de elementos que nos remiten nuevamente a lo que venía comentando antes y que se venía planteando desde la campaña de 2015, que era la presencia de un contingente militar en la zona. Bien, aquí tenéis las monedas que han sido recuperadas en el yacimiento, la mayor parte de ellas entre la época de Augusto, Tiberio Claudio, y las cecas habituales de recuperación de estos materiales en la zona del Duero, de las cecas de Cascantum, Calagurris, etcétera. Y una lámina para que podáis ver algunos de los materiales más significativos que se han podido recuperar en esta zona, con algunas de las fíbulas de Lucisa, varias llaves, tanto en bronce como en hierro, llaves simples de época alto imperial, fíbulas en omega, otros atalajes de adorno doméstico, muchos de ellos de raigambre céltica, etcétera. Y nada más, no sé si me he pasado del tiempo, si me he quedado corto, porque estoy mirando directamente hacia la pantalla y no hacia el reloj. Espero que haya sido de vuestro interés. Si así lo requiere la organización del Congreso, pues desarrollaremos esto y otros temas en la publicación. Y sobre todo invitaros, haciendo un poco de portavoz del Ayuntamiento de Osorno, invitaros a ver, si no habéis visto todavía, el aula arqueológica que se ha inaugurado hace escasamente un mes en sus instalaciones, porque allí se recoge esto y mucho más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.